porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista. Por los puentes de palabras brindo por ti, por las cinas y avenidas que van de regreso a casa brindo por ti. Bueno, además es momento de presentar a nuestro invitado del día, que está muy bien acompañado, pero antes te vamos a presentar, te vamos a contar a qué viene. Viene a presentar su libro, viene directo desde Buenos Aires, aquí lo tenemos, pero antes vamos a compartir el tráiler del libro, el book trailer, que es súper interesante, lo vemos. Ahí veíamos el book trailer de Palabras Silenciadas. Exacto, ya te dan ganas. Mira, yo lo tengo acá, no vos sé lo tenés si, en la mano, ya lo no sé si adelantaste. lo devuelvo. Vamos a presentar a su autor, nada más y nada menos que a Luis Carranza Torres, quien viene a la ciudad de Río Cuarto hoy a presentar Palabras Silenciadas, y también está acompañado de Janina Buciarelli de Librería Superior. Le damos la bienvenida a los dos. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Luis, contanos de qué se trata Palabras Silenciadas. Si bien ahí tuvimos un lindo adelanto. Es una novela de suspenso, de romance y de intriga, en parte policial, en parte describe una época como son los 20, en una ciudad que ya dejó de ser un pueblo, pero todavía no es una metrópoli. Claro. Donde cuenta la historia de las familias de antes, digamos, donde había muchas cosas que no se decían, por eso el tema del título. Y a través de dos protagonistas, digamos. Uno es Julia, que es una de las primeras mujeres que se recibe de abogada y tiene que empezar a ejercer la abogacía, ya de por sí algo difícil, en un mundo que hasta ese momento es totalmente de hombres. Claro, y además muy machista, o sea, vos tenés que ver que la primera mujer en la Argentina, cuando quiso
matricularse en provincia de Buenos Aires, tuvo que hacer un juicio para que le dieran la matrícula. Los romanos que tenían mujeres que ejercían la abogacía, terminó el emperador Augusto sacando lo que hoy sería una ley prohibiéndoselos por ser incompatible con su sexo. Entonces, claro, la profesión tenía una carga muy fuerte que sobrellevar y bueno, Julia es una de las primeras que le va a tener que hacer frente a eso y al tema de estar involucrada sentimentalmente con un hombre de una familia tradicional, pero que no esperan, una persona joven, pero que no espera nada de la vida. claro, bien. Un atrayente, impresionante el hecho del amor, el odio, Sí. la época, el rol de la mujer o el no rol de la mujer, porque era muy difícil que también tenga su lugar, lo describías en este caso Luis, y palabras silenciadas que imagino que son tantas las palabras que se podrían en realidad emitir. De esa época, digo, de ese contexto. Quiero imaginar el contexto no por haberlo vivido, lógico, pero sí por haberlo estudiado quizás. Bueno, los 20 es una época, primero es la primera época que empieza a ser tecnológica como ahora. Ya en los 20 el automóvil ha reemplazado al caballo. Claro. No hay caballerizas, ya hay cocherías, digamos, con todas las transformaciones urbanas. Empezamos a ver lo que hoy son los edificios de varios pisos. Claro. Los rascacielos de ese momento eran edificios de 5 o 6 pisos. Claro. Se empieza a construir en hormigón. Se empieza si bien ya venía de antes, en lo que es Córdoba se empieza a toda una arquitectura que se va a replicar en menor medida en otras ciudades de nuestra provincia y del país. De tipo francés, de tipo academicista. La Belle Époque se prolongó entre nosotros porque la Primera Guerra Mundial nosotros la padecimos de un modo muy, muy indirecto. No tuvimos el costo en sangre que tuvo, por ejemplo, Europa, ¿no es cierto? Claro. Bueno, un dato muy importante es que Luis es abogado. ¿Cómo deviene Trato el de serlo, abogado? al menos. ¿Cómo deviene el abogado en escritor o viceversa? No, yo fui escritor mucho antes de ser abogado. Bien. Yo fui escritor. Eso fue un tema de mi madre, que siempre rigió mis vidas. De hecho, fue la que me llevó a la literatura. En casa se leía mucho y se nos incitaba tanto a mí como a mi hermano a que leyéramos. Mamá me dijo una vez, yo le digo, mamá, quiero ser escritor. Entonces me dice, bueno, pero estudia algo más para ganarte la vida. Claro. Así podés El escribir resto tranquilo. Lo hacemos de hobby, ¿no? Sí, llegué totalmente de casualidad. Llegué porque, bueno, terminé mi educación en un colegio medio estricto en las cuestiones de disciplina y me sancionó un profesor solterón de historia por una falta que no cometí, como dicen en las películas. Sí. Y eso, en la bronca y eso, dije, bueno, voy a estudiar abogacía, qué sé yo, más por una cuestión de revancha que otra cosa. Y bueno, la cuestión, no solo lo estudié, llegué a tener un doctorado, he dado clase, he ejercido la profesión, he dado clase en lugares donde nunca me hubiera imaginado haber llegado. Y me ha dado mucho material para las novelas escribir, también. Sí, seguro. sí, La novela anterior tiene mucho de ese mundo de lo legal. Sí, Secretos Ahí la tenemos. Secretos en Juicio cuenta lo que es la historia mía en los 10 años que ejercí en Buenos Aires y en lo que son, lo que se diría, para decirlo así mal y pronto, los estudios top, digamos. Exacto. Con todo. Y de paso me vengué de un par de socias. Ahí. Qué interesante. Sí. Sí, a medida que digamos uno te descubren como escritor y los libros tuyos se leen y todo, vos ves que la gente alrededor tuyo se cuida de lo que dice para no formar parte de las tramas. Exacto. ¿Dónde viene la inspiración entonces? La inspiración es raro. En realidad no se sabe por qué uno se inspira. Las cosas llegan. Por ejemplo, Secretos en Juicio, que sin estar situada tiene mucho que ver con Río Cuarto, porque la novela la provoca una abogada riocuartense de acá, socia mía, Cecilia, no vamos a dar el apellido porque no quiero un juicio, digamos, y más puertas adentro del estudio, que un día en una de esos tiempos muertos que uno tiene en el estudio a la hora del almuerzo o de ese tipo, me empezó a contar cómo rendía ella, cómo rendía Ceci las materias en la universidad.
Bien. Entonces dice que mientras todas las otras se mataban se quedaban toda la noche estudiando, qué sé yo, y llegaban tipo con cara de espantapájaro, Claro. dice que no, que ella cortaba un día antes y se tiraba el ropero encima y se tiraba... Bien, Ah. iba para impactar. Para impactar. No se sabe si con sus conocimientos o con otra cosa. Es muy buena abogada, tiene conocimientos, pero si tenés buen aspecto, mejora 2 puntos la nota, obvio. Ajá. Wow. Es fuerte, ¿eh? Sí, ¿Eh? sí, sí. Es un testimonio Una no declaración. Ahora quiero leer En ¿Cómo hago? en no pocos casos, y no hablo de lo físico en realidad, Sí. hablo de un tema de actitud. Ujú. Cuando hay gente que tiene actitud, y esto va más allá de que vos seas pobre, rico, hayas Todo, nacido donde sí. hayas nacido, hay gente que tiene actitud y se compra lo que sea. Se compra el auditorio, se compra un tribunal o se compra una mesa de examen en la facultad. O sea, Exacto. entabla una buena relación con la persona que tiene enfrente. Y eso es impagable. Bueno, muchas veces uno dice, y para agregar un dato más a esto, es, vos podés saber mucha teoría, pero si después no tenés la actitud para sobrellevarla o para ponerla de manifiesto, no vas a ningún lado. Bueno, en esto también. Un poco uno, ¿por qué escribe? Porque la mayor parte de las cosas que uno da por sentado, uno en realidad, por lo menos yo, Sí. no entiendo por qué pasan. O sea, ¿por qué una persona es creíble y otra no? O sea, hay personas que tienen los datos en la mano y el Sí, sí. cuadro y vos no le crees. crees. Y hay otros que te dicen, che, es así. Y vos te sentís inclinado a creerle. Porque hay personas que gustan y otras personas que no gustan. Gente que cae bien y gente que cae mal. Yo creo que medio como el efecto mariposa, es una suma Claro. de pequeñas cosas que Claro. vos ves y por ahí uno entra con el pie derecho, por ahí uno entra decididamente con el pie izquierdo mal y patinando. ¿Cómo se van gestando los personajes? ¿En tu cabeza o en la computadora, en el papel donde escribas? ¿Los vas generando poco a poco o te viene un personaje y lo plasmas? En general van poco a poco. Claro. Es todo un desafío darle profundidad. A mí Claro. una persona que es una escritora que yo respeto muchísimo y que tengo la suerte de que es amiga mía, que es Reina Carranza, una vez me dio un consejo que lo he seguido siempre. No caigas en el novelón. O sea, uno puede emocionar y tiene que emocionar una novela, pero con calidad. Uno no, al lector uno no lo puede conformar con menos que algo que le llegue verdaderamente al alma y no un golpe, digamos así, de bajo, no Claro. diría bajo, pero más así escenográfico, de que siempre o matamos a alguien o el bebé está llorando, ese tipo de cosas que son los lugares comunes, digamos, de la trama, ¿no? ¿Qué técnicas crees que son fundamentales para que el lector no se despegue del libro? ¿Técnicas o recursos por ahí? Sí, ser honesto con el lector. Yo muchas veces he sido uno cuando se sienta y lo tiene que imaginar al lector, porque digamos, el lector a nosotros nos conoce, pero nosotros al lector no. Digamos, conozco a algunos, uno trata de tener la mayor comunicación y de tener el mayor feedback, que a mí me ayuda mucho. Pero en realidad es ser honesto. Hay por ahí cosas que uno no se tiene que subir a los prejuicios de la época, ni para lo bueno ni para lo malo. Uno, así como no tiene que caer en los lugares comunes, también tiene que tener el coraje de decir ciertas cosas y de poner a los personajes en ciertas situaciones y muchas veces admitir por encima de lo que uno personalmente pensaría en determinadas cosas, que un hombre que se crió de determinada forma y que sufrió determinadas cosas pueda llegar a decir o a hacer ciertas cuestiones. Bien. ¿Qué te ha dado de nuevo como escritor palabras silenciadas? Siempre se sabe que el escritor en una obra u otra evolucionando. va superándose o al menos va encontrando nuevos recursos. ¿Qué te ha dado de nuevo? Digo, en función de las 3 horas anteriores. A mí lo que me ha dado de bueno es conocer un montón de gente. Lo que para mí es impagable, que es que lo que me dicen, che, me llegó mucho, me llegó esa escena, este personaje es fabuloso, aspectos que por ahí a uno lo sorprenden, que tenga tanta recepción en lugares tan raros, por ejemplo, qué sé yo, Secretos en Juicios se estudia dentro de cátedras de literatura latinoamericana en un par de universidades alemanas. Yo
No sé qué pueden llegar a entender de eso, pero bueno, pero no deja de ser una cosa que te llena de orgullo, ¿no? Totalmente, ni hablar. Bueno, y Janina, trayendo toda la literatura cordobesa, que es fundamental tener escritores nuestros, escritores propios, y trayéndola junto a Habana desde la librería a Río Cuarto. Sí, bueno, desde Librería Superior siempre queremos, bueno, fomentar la lectura nacional, pero bueno, sobre todo la cordobesa, si es posible, porque, bueno, como hablamos también el jueves pasado, últimamente hay muchos escritores cordobeses y la gente busca a los escritores cordobeses, no solo en Córdoba, sino en todo el país. Claro, antes por ahí la gente buscaba el bestseller, para estar seguro, yo con esto ya sé que... Y no, ahora están saliendo cosas de acá nomás y muy buenas. No, y está bueno también eso de que nombran cosas acá. O sea, por ejemplo, en este caso una abogada de Río Cuarto, o te nombran cosas de las sierras, o la Córdoba del 1920. Entonces está bueno conocer nuestra historia. Claro. Y nos acerca un poco más a lo que somos, claro, nos acerca mucho más a lo nuestro, lo geográfico. A veces nos hablan obras de Buenos Aires. No podemos renegar también que tenemos una impronta muy importante de eso, desde la formación de nuestro país, desde lo colonial y demás. Exacto. Pero es nuestro territorio, es más lo nuestro, lo más cercano. Y se respire. Bueno, Janina se encarga de decir cuando uno pregunta, queremos escritores cordobeses. Acá los traigo. Acá están. Y Janina los trae. No, y vos sabés que hay una cosa que es absolutamente, por lo menos para mí, fabulosa, que es el tema de que haya escritores cordobeses y podemos decir, Roberto Lapi, no estamos en Feliz Domingo, pero sin sopla. Roberto Lapi, Silvina Rufo, Reina Carranza, Cristina Bajo, un montón más que podemos hablar. Lambers, Florencia Bonelli, Viviana Rivero. Un poco tiene que ver también con una cuestión, porque uno, cuando escribe, no es que es un logro de uno. Yo creo que, vos sabés que es muy injusto que esté el nombre del autor nada más en el libro. Yo siempre lo he pensado. ¿Por qué? Porque atrás de eso no solo hay gente que le editó y no solo hay gente que hace que le llegue al lector, como por ejemplo la Yani, sino que también vos te limitas a ser el que pone en palabras una identidad cultural y lo que tiene que ver, alguna vez Susana Chas, que ha escrito mucho el tema ha teorizado sobre la novelística en Córdoba. En Córdoba se escriben 2 novelas por semana y eso tiene que ver, no de que haya de repente un grupo de gente loca que se dedica a escribir lo que dé, sino que hay un trasfondo de identidad, de valores, de un modo de pararse frente a la vida, que muchas veces hasta nosotros mismos o no nos damos cuenta o no nos enteramos. Claro. ¿Qué es lo que te lleva a eso? O sea, el Quijote, ¿por qué fue universal? ¿Fue porque Cervantes era un tipo sobresaliente? Bueno, escribía muy bien, pero él tenía toda la carga de la cultura de una sociedad que era culta y refinada en el buen sentido de la palabra. O sea, te paras frente a los grandes sentimientos y los grandes hechos que a uno lo conmueven como ser humano. Exacto. Y es un poco en este movimiento de la novelística cordobesa, es un poco lo que tiene que ver. Tiene atrás una identidad muy fuerte nuestra que nos permite dar una mirada cordobesa incluso estando como por ejemplo Lambert, estando en una realidad africana. O sea, nosotros en eso creo que somos muy afortunados de tener eso y creo que hay que cuidarlo y de parte por lo menos de los que escribimos el tema de ser fieles, digamos, a eso, ¿no? Bueno, y nosotros como sociedad fomentarlo, por eso nos vamos a encontrar esta noche a las 7:30. A las 7:30 en Habana, Constitución 720, al lado de Librería Superior. Perfecto, con entrada gratuita. Entrada libre y gratuita, así que están todos invitados, los esperamos. Aparte el cafecito viene bien Seguro. también. Con este frío, Con este frío, Luis, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Te Un deseamos gusto haber todos estado los acá. éxitos para hoy en la tardecita. Muy amable, gracias. Gracias, Janina. Chicos. Bueno, es importante conocerla. Palabras silenciadas, ahí estuvimos Segura. pispeando algo, Sí, por acá lo decirlo de tengo, alguna acá manera. lo tengo. Me da ganitas de leerlo, sí. Así ¿Vos decís que...? Sí, para bueno. mí. Me parece que no se va ese libro, se queda acá. Nosotros nos vamos, pero ya regresamos, nos queda un poquitito nada más de No Te Lo Pierdas. Porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti cogerlo con las 2 manos mientras existe.
los puentes de palabras brindo por ti. Por las cinas y avenidas que van de regreso a casa brindo por ti. Por el tiempo que se consume.